Bueno, damos la bienvenida a todos aquellos que a esta hora pues están en conexión con esta emisora, con Radio Renacer España, y también doy la bienvenida a los que me están escuchando a través de nuestro canal de YouTube de la Iglesia Renacer Evangelista Internacional. Quiero invitarles a que, vamos a meditar el día de hoy en el Salmo 80, el salmo que corresponde a la meditación de este día de hoy. Y mientras usted lo ubica en su Biblia, quiero invitarle a que si usted me está escuchando a través del canal de YouTube, invitarle a que se suscriba a este canal, que escuche este audio hasta el final y que se suscriba, que nos dé una manito arriba, y así nos ayuda a que nuestro canal gane popularidad dentro de la plataforma de YouTube, y así la misma plataforma pues le comparte este video, este audio, este contenido a otras personas que también están buscando edificación. Mire, para nosotros es muy importante ese me gusta, es muy importante que usted simplemente le ponga esa manito arriba, ese dedito arriba, y así nos ayuda a hacer crecer el canal. Es muy importante que escuche el audio hasta el final, que lo comparta con otras personas, con su familia, con sus amigos, con sus conocidos, y así nos ayuda a crecer. Quiero invitarles entonces, vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 80, este precioso salmo que una vez más descubrimos aquí en la palabra de Dios, que es un salmo de Asaf, uno de los salmos de Asaf, Asaf recordemos que fue uno de los hombres escogidos por Dios, por el rey David y sus hombres, para ser uno de los encargados de la alabanza y de la adoración en el templo. Recuerde que el proyecto del rey David fue adorar a Dios, adorar al Padre. Fue el gran proyecto que él lo tuvo en su corazón. David traslada el arca de donde estaba, de esa casa donde estaba por allá olvidada, un poquito arrumada, la traslada a Jerusalén en medio de una fiesta, hace un tabernáculo de reunión, y en ese mismo instante pues David empieza el proyecto de hacer el templo. Y David tenía claro que Dios debía ser adorado, que Dios debía ser exaltado todo el tiempo. Por tanto, escogen a 3 hombres, a Asaf, a Emán y a Jedutún. Dice la palabra de Dios que eran salmistas, eran videntes, eran profetas, y aparte eran expertos en música, en el canto, en el tocar instrumentos, en dirigir coros. Ellos dirigían con su familia. Ahora, estos salmos que estamos estudiando son salmos escritos por los descendientes de Asaf. Bueno, también recordemos que Asaf era profeta, era vidente, y Asaf en medio de su oración podía ver cosas. O sea, exactamente no sabemos si lo escribió Asaf o si lo escribió un descendiente, uno de sus descendientes. En todo caso, el Salmo 79 y el Salmo 80 están un poquito relacionados. Vamos a mirar un poquito el contexto. El Salmo 79 nos habla del lamento por la destrucción de Jerusalén. O sea que esto nos dice que probablemente fue este salmo fue escrito después de la destrucción de Jerusalén. Y lamenta el salmista por la destrucción, y se pregunta: ¿hasta cuándo estarás enfadado para siempre? ¿Hasta cuándo estarás enojado para siempre? Y le clama al Señor para que perdone y para que limpie el pecado. Era claro para ellos que esto que estaba sucediendo, esta destrucción, esta situación, pues era como consecuencia de que el pueblo se hubiera alejado de Dios. Era la consecuencia de que el pueblo se hubiera apartado, se hubieran dedicado a la idolatría y se hubieran dedicado a cosas no muy santas, no muy buenas. Entonces, pues todo eso trajo una consecuencia. Trajo la consecuencia de la destrucción. Y en el Salmo 80, que también es de Asaf, entonces aquí ya viene la súplica
una súplica por la restauración, una súplica para que Dios empiece a hacer milagros, porque el pueblo quedó en ruinas, porque Israel estaba devastado, estaba acabado. Hoy en día, a la hora que estamos haciendo este audio, o que lo estamos desarrollando este estudio en vivo, pues se está dando una guerra bastante dura, y lo que la guerra trae es destrucción, y es impactante ver las ciudades destruidas, ver pueblos acabados, ver cómo los bombardeos van dañando y acabando con todo. Y la súplica, el clamor, es que haya una restauración. Y eso es lo que nos enseña el Salmo 80. Primero, el contexto está hablando de la restauración de Israel, de la restauración del reino, de la restauración de ese reino unificado y de ese reino que fue destruido, devastado por los enemigos, de la restauración de ese templo que fue tirado al suelo, y sobre todo que también está clamando el salmista por la restauración de la unificación. Recordemos que el pueblo de Israel se dividió en determinado momento de su vida. Israel, las 10 tribus del norte, se apartaron, se fueron, se volvieron un reino independiente de las tribus del sur. Esas tribus del norte cayeron primero bajo el mandato del rey de los asirios, y fueron llevadas cautivas. Luego, más adelante, fue Judá y Jerusalén la que cayó bajo el dominio de Nabucodonosor. Entonces dice el Salmo 80, dice así: Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro, y seremos salvos. Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Les diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos, y nuestros enemigos se burlan entre sí. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro, y seremos salvos. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste. Limpiaste sitio delante de ella, e hiciste arraigar sus raíces, y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra, y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar, y hasta el río sus renuevos. Porque aportillaste sus vallados, y la vendimian todos los que pasan por el camino. La destroza el puerco montés, y la bestia del campo la devora. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora. Mira desde el cielo y considera, y visita esta viña, la planta que plantó tu diestra, y el renuevo que para ti afirmaste. Quemada a fuego está, asolada. Perezcan por la reprensión de tu rostro. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste. Así no nos apartaremos de ti. Vida nos darás, e invocaremos tu nombre. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro, y seremos salvos. Este hermoso salmo, pues como les decía al principio, es una súplica por la restauración. Y empieza el salmo diciendo: oh pastor de Israel, escucha. O sea, el clamor empieza dirigido ¿a quién? Al pastor de Israel. Mire que aquí, una vez más en los salmos, nos encontramos nombres de Dios, la forma como se dirigen a Dios. Y los salmos nos dan a nosotros pues una guía de cómo dirigirnos, de cómo hablar con nuestro papá Dios. Y lo primero que nos dice es: oh pastor de Israel. ¿Qué hace un pastor? ¿Cuál es el oficio de un pastor? El oficio de un pastor es cuidar, es velar por el rebaño, es velar para que ese rebaño no se pierda, para que ese rebaño permanezca siempre bien alimentado, bien cuidado.
El oficio del pastor es cuidar de las ovejas, cuidar del ganado. Si hay una vaquita enferma, si hay una oveja enferma, pues vela por ella, la cuida, hace todo para que su rebaño esté bien. Entonces dice, oh pastor de Israel, escucha, o sea, se levanta un clamor. ¿A quién? Al pastor de Israel. Si usted mira en la Biblia, pues está en mayúscula esa palabra pastor de Israel. Y en el hebreo original aparece la palabra roé. Y es uno de los nombres de Dios. ¿Y dónde encontramos esta referencia? En el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Uno de los nombres de Dios. Mire qué bonito. Y aquí encontramos uno de los atributos de Dios. Jehová es mi pastor. Cuando usted hable con Dios, entonces ya conoce otro nombre. El que pastorea, el que le cuida, el que le levanta, el que le fortalece, el que lo defiende. Sigue diciendo, tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. ¿Por qué hace referencia a José? Mire, porque, y esto tiene que ver con la bendición que Jacob le dio a sus hijos. Y cuando Jacob está ya a punto de morir, que se reúne con sus 12 hijos, con los 12 patriarcas, recordemos que él prácticamente le da la bendición de primogenitura a José. ¿Por qué le da la bendición de primogenitura a José y no a Rubén, que era el primogénito? Realmente, bueno, porque Rubén cometió un error, un pecado bastante grave para con su papá. Y segundo, porque José era hijo, tanto José como Benjamín, y Efraín y Manasés, que eran sus nietos, pero él los adoptó como hijos, eran hijos, digámoslo así, de su esposa legítima, de la primera esposa. Aunque no fueron los primeros en nacer, pero eran hijos de su esposa legítima, del amor de su vida, digámoslo así. Y él lo tomó como su primogénito. Entonces dice, tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Mira el clamor que está haciendo entonces aquí el salmista. Tú que pastoreas, tú que estás entre querubines, resplandece. ¿Qué significa eso? Resplandecer, iluminar, encender la luz. Encender la luz. ¿Para quién? Para una nación que está en tinieblas. Está hablando de resplandecer, de encender la luz. Dice aquí, despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés. Efraín, Benjamín y Manasés y José eran hijos de la misma mujer. Eran hijos de Raquel. Eran los hijos de Raquel. Y eran como los mimados, los amados por Jacob. Y resulta que queda algo curioso. Y es que el salmista está haciendo alusión al orden en que está haciendo alusión al orden en que marchaba el pueblo de Israel cuando salían en marcha por el desierto. Ese pueblo de Israel salía por orden. Y justamente ellos, Efraín, Benjamín y Manasés, estas tres tribus, iban detrás del arca. Entonces mire qué espectacular. La referencia que está diciendo aquí es, despierta tu poder delante de quién, de estas tres tribus, de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Ahora, ¿qué tiene que ver Efraín, Benjamín y Manasés? Pues que estas tres tribus fueron de las tres tribus que se fueron, de las tribus que se separaron, digamos así, del reino de Israel. Y lo que está haciendo, el clamor que está levantando el salmista también, es por esas tribus que fueron separadas, por esas tribus que se apartaron, que primero les cayó el mal, digámoslo así, que primero vieron la calamidad,
que se les vino la guerra, que se les vino esa cautividad. Y sigue diciendo el versículo 3, oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Si hay algo que es identificativo dentro del pueblo de Israel, es la unidad. Y hay algo y por lo que el Señor también oraba en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, el Señor oraba por unidad. Y aquí se está hablando también por unidad. ¿Por qué? Porque tanto Israel como Judá se habían apartado el uno del otro. Y aquí se está clamando. Y aparece la primera vez, restáuranos. Un clamor por la restauración. Y dice, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Y mire lo que dice el versículo 4. Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Y aquí aparece una palabra, otro nombre de Dios. Jehová Sebaot. Jehová Sebaot. Jehová, Dios de los ejércitos. Y es uno de los nombres de Dios. Y ese nombre, ¿a qué nos está invitando? ¿A qué nos está incitando, digamos aquí? ¿O qué nos está diciendo? Que tenemos un Dios que es el comandante y jefe de los ejércitos celestiales, que Él es el que pelea por nosotros. Hay dos cosas que se nos muestran en este salmo. O sea, menciona varias veces el clamor hacia quién, hacia el Dios de los ejércitos, hacia el Dios de los ejércitos. Y dice, restáuranos. ¿Cuánta restauración necesitamos en nuestra vida? Y esa es la gran pregunta que tenemos que hacernos hoy. ¿En qué áreas usted y yo hemos sido devastados? Volviendo a la ilustración de la guerra y cómo las guerras dejan devastación, dejan muerte, dejan hambre, dejan soledad, dejan todo acabado y todo arrasado. El enemigo ha intentado hacer eso en nuestras vidas y ha arrasado, ha acabado con muchas cosas en nosotros. El enemigo muchas veces se ha aprovechado y ha dañado áreas de nuestra vida. Ha dañado nuestras áreas mentales, áreas sexuales, nuestra autoestima, nuestra salud. Muchas áreas ha tocado. En parte porque muchas veces el ser humano, el hombre, le ha abierto la puerta a ese enemigo. Y ha tocado muchas áreas. Y ha arrasado muchas áreas. El clamor aquí, entonces, es hacia el Señor de los ejércitos. El Señor que es el comandante de todas las huestes celestiales. El Señor de los ejércitos, que se le apareció a Josué. Ahí en los primeros capítulos de Josué, aparece una escena que es espectacular. El varón con la espada desenvainada. Jehová de los ejércitos. Ese hombre con la espada desenvainada, que se le aparece a Josué, le dice, yo soy el comandante y jefe de los ejércitos, el príncipe de los ejércitos. Y voy a pelear a su favor. Jehová de los ejércitos está dispuesto a pelear a nuestro favor. Está dispuesto a pelear por nosotros y vencer a los enemigos. Recuerde que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay una lucha espiritual muy fuerte. Y allí es donde usted y yo tenemos que clamar que venga el Señor de los ejércitos a restaurar nuestras vidas, a hacer una obra de restauración. Recuerde que usted y yo somos una obra de arte para Dios. Usted y yo somos una obra de arte, no somos cualquier cosa. Dios hizo una obra única en nosotros. Y las obras de arte de cada cierto tiempo
se deterioran, se dañan. Y tienen que traer a maestros, los museos pagan millones de dólares para traer a personas especialistas en restauración de estas obras de arte. Y se tardan el tiempo que se tardan. Esas restauraciones no se hacen de la noche a la mañana, en un abrir y cerrar de ojos. Esas restauraciones toman su tiempo. Las restauraciones de obras arquitectónicas, las restauraciones de pintura, de cuadros, de esculturas, se toman su tiempo y vuelven y a dejarla como la original. Pues Dios está interesado en restaurar nuestras vidas. Dios está interesado en restaurar todo aquello que ha sido dañado, que el enemigo ha estropeado, todo lo que el enemigo ha bombardeado sobre nosotros. Y aquí viene el clamor: Señor, restáuranos una y otra vez. El salmista está diciendo: Señor, restáuranos. Y dice aquí en el versículo 7, oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Y dice del versículo 8 en adelante: hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella, e hiciste arraigar sus raíces, y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra, y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar, y hasta el río sus renuevos. ¿De qué está hablando? El salmista está, a través de una historia, a través de una parábola, está contándonos, pues, brevemente la historia del pueblo de Israel. Cómo vino de Egipto, echó las naciones de Canaán, dice, y la plantaste, limpiaste sitio, sacaste las naciones que contaminaban, que dañaban. Y dice, él sacó las naciones, dice, hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Aquí nos está hablando de la prosperidad, de la abundancia, de cómo Dios plantó en algún momento esta viña. Y esto nos hace recordar, y esto nos lleva y nos conecta con Juan capítulo 15, donde el Señor les está dando a los discípulos un mensaje y les dice: yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos. ¿A quién le está hablando el Señor esas palabras? ¿A quién le está hablando el Señor esas palabras? Pues mire, a sus discípulos, pero poquito más general, se le está hablando a la iglesia también. Y se conecta directamente con Juan 15. Él es la vid, nosotros somos los pámpanos. Ahora, la viña o la parra, digamos, tiene una particularidad. Es que es una plantita que se extiende. Es una plantita que se extiende, es una planta, digámoslo así, enredadera, que va extendiendo sus brazos y extendiéndolos y no se sabe qué tanta longitud pueda tener. Y en la medida que va extendiendo sus brazos, pues va sacando los sarmientos, va sacando las ramitas por donde van saliendo los frutos, los olivos, las uvas. Va extendiendo los brazos. En Juan 15, el Señor nos está diciendo que nosotros, que la iglesia, somos los pámpanos. Somos los encargados de llevar el fruto. Conectando con Juan 15, en el versículo 4 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Si hay una cosa que para lo que nosotros fuimos hechos, fue para dar fruto. Fuimos hechos, fuimos creados para dar fruto en el Señor. Y uno de los motivos de clamar por la restauración es para que el Señor nos permita llevar fruto a nosotros, como iglesia, como hijos de Dios. Necesitamos ser restaurados. La iglesia necesita ser restaurada. La familia necesita ser restaurada.
por Jehová de los ejércitos, por el Señor de los ejércitos. Toda nuestra vida necesita restauración. Dice ahí en el versículo 12, dice, porque aportillaste sus vallados y la vendimian todos los que pasan por el camino. La destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. Está haciendo una pregunta y está diciendo, sí, han venido enemigos. Y aquí compara con el puerco y con la bestia del campo, animales inmundos, animales que no tienen compasión. El puerco y la bestia del campo tiene que ver con demonios, tiene que ver con seres inmundos que vienen a querer meterse, a querer dañar, a querer destruir. Y dice el versículo 14 en adelante, oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera, y visita esta viña. Conectando con el capítulo 79, con el Salmo 79, encontramos allí que Dios estaba airado con el pueblo de Israel porque se alejó de Dios, porque se volvieron idólatras, porque desobedecieron la palabra. Pero esa disciplina, ese enojo, ese enfado, no duró para siempre, porque Dios tiene misericordia. Y aquí viene el factor más importante para alejar esa ira, ese enojo de Dios. Y es tener, o que haya en nuestra vida, un arrepentimiento verdadero. Que haya en nuestra vida un arrepentimiento genuino. Y entonces le dicen a Dios, Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo, considera y visita esta viña. La planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste. Quemada a fuego está, asolada. Perezcan por la reprensión de tu rostro. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste. Así no nos apartaremos de ti. Vida nos darás e invocaremos tu nombre. Y termina, oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Y aquí viene el clamor. Visita esta viña. Visita de nuevo esta viña, oh Padre Santo. Vamos a pedirle al Señor en esta noche que nos visite nuevamente. A lo mejor por alguna razón, por alguna situación, como que la presencia de Dios se alejó. El pecado hace alejar la presencia de Dios, de una vida, de una familia, de una casa, hasta de la iglesia. El pecado hace alejar la presencia de Dios. Y vamos a pedirle al Señor que vuelva a traer su presencia, que vuelva a visitarnos. Pero tiene que haber en nuestras vidas un arrepentimiento verdadero, un arrepentimiento genuino en el corazón, para poder que el Señor vuelva a hacer todas estas cosas. Padre Santo y Poderoso, te damos muchas gracias en esta noche. Gracias, mi Señor amado, por tu amor, por tu bendición, por tu misericordia, por tu bondad, por tu fidelidad, Señor, sobre nuestras vidas, sobre todo nuestro ser. En esta noche nosotros venimos a clamarte a ti, Señor, a entrar en tu presencia y a adorarte. Padre, reconocemos que tú eres el pastor de Israel, que tú eres Jehová, Dios de los ejércitos, Jehová Sebaot, el que pelea por nosotros, el que cada día, cada momento envía sus ejércitos, envía sus carros de fuego a pelear, a destruir cada enemigo que se levanta, cada enemigo que quiere venir a dañar, a destruir, a matarnos, a dañar nuestras vidas y nuestros corazones. Amado Señor, aquí estamos delante de ti, Pastor de Israel, Jehová de los ejércitos, el Santo, el Todopoderoso. Nuestra vida hoy se humilla delante de ti, Señor. Reconocemos que necesitamos ser restaurados. Nuestra vida necesita
ser restaurada. Nuestra vida necesita ser transformada, Señor. Nuestra vida necesita una restauración, porque el enemigo ha entrado y ha dañado, ha causado destrozos, ha causado daños en nuestra autoestima, en nuestra forma de pensar, en nuestra salud. Padre Santo, hoy nos humillamos delante de ti. Humillamos nuestra vida, humillamos nuestro corazón delante de tu presencia. Reconocemos que necesitamos ser restaurados. Reconocemos que el enemigo ha entrado, Señor, porque muchas veces nosotros les hemos abierto la puerta y te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón, Padre Santo y poderoso, por el pecado, por nuestras faltas, por nuestras fallas, por nuestras desobediencias, por nuestras negligencias. Te pedimos perdón, Señor. Te pedimos que hoy tú restaures nuestras vidas. Necesitamos ser restaurados. Nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser necesita ser restaurado, Padre Santo y poderoso. Padre, gracias por lo que tú estás haciendo. Restáuranos hoy, Señor. Levántanos, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros. Quita la aflicción, Señor. Quita las lágrimas, quita el dolor. Y haz que nuestra vida hoy resplandezca. Haz que nuestra vida hoy reverdezca de nuevo, Señor. Necesitamos de tu presencia. Visita nuestra vida, Señor. Visítanos hoy, Padre. Visita nuestra casa. Visítanos, visita nuestra familia. Visita nuestra iglesia, Señor. Y llénanos de ti. Llénanos de ti, Señor. Necesitamos hoy respirar un nuevo aire. Necesitamos hoy, Señor, mirarte de nuevo a ti. Estar de nuevo en tu presencia. Deleitarnos, Señor, en tu inmenso amor, en tu bondad, en tu fidelidad. Padre Santo y poderoso, te alabamos, te adoramos, te exaltamos a ti, precioso Rey y Señor. Reconocemos que no hay nadie que pueda hacer las obras que tú haces. Reconocemos, Señor, que tú eres nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro restaurador, el que nos levanta y el que nos fortalece todos los días de nuestra vida. Por eso hoy, Señor, levantamos nuestro clamor a ti. Por eso hoy levantamos a ti, Señor, nuestra adoración. Y te pedimos, Señor, que abras los cielos. Te pedimos hoy que abras los cielos sobre nosotros y que nos restaures, que nos vuelvas, Señor, del cautiverio, que rompas hoy, Señor, toda cautividad de la mente, del corazón, de nuestro cuerpo, de nuestra alma, de nuestro espíritu, en el nombre de Jesús, Señor. Que sea rota toda coyunta en nuestra vida, todo yugo sea roto en el nombre de Jesús, de nosotros, y que los cielos sean abiertos, que ya no más venga el puerco montés y la bestia del campo a dañarnos, a pisotearnos. Gracias, mi Señor, por hacer resplandecer tu rostro sobre nosotros todos los días de nuestra vida, Señor.